La lluvia de noviembre caía sobre Madrid con una persistencia melancólica, una cortina de agua fina y fría que convertía los faroles de la calle en borrones impresionistas de luz amarilla. Dentro del coche, un sedán alemán de cristales tintados, el silencio era denso, casi tangible. El único sonido era el susurro hipnótico de los limpiaparabrisas y el murmullo grave del motor, un latido contenido que prometía potencia sin alardes. Yo sostenía un cigarrillo entre mis dedos, aunque no lo había encendido. El olor del tabaco sin quemar se mezclaba con el del cuero del interior y un aroma metálico, frío y limpio, que emanaba del maletín de aluminio que descansaba en el asiento a mi lado. Era el olor del dinero, o más bien, de la promesa del dinero. El olor del riesgo. Mi nombre es Adrián. Hace 6 meses era analista financiero en una de las consultoras más grises y respetables del Paseo de la Calle. Llevaba trajes a medida, corbatas de seda y un reloj que costaba más que los primeros 3 coches que tuve. Mi vida era una sucesión predecible de hojas de cálculo, informes de mercado y reuniones en salas con aire acondicionado viciado. Predecía el futuro en incrementos del 0,1%, y era bueno en ello. Demasiado bueno. Una operación de apalancamiento que salió mal, un chivo expiatorio que se necesitaba con urgencia, y mi futuro predecible se evaporó como el humo de un cigarrillo en una noche de viento. Me encontré con deudas, un nombre manchado en un círculo muy pequeño, y la clase de desesperación que te hace escuchar ofertas que antes habrías desechado con una risa condescendiente. Fue así como conocí a el holandés. No era su nombre real, por supuesto. Nadie en su línea de trabajo usaba nombres reales. Le llamaban así por su acento, un español pulcro y educado, pero con una cadencia gutural inconfundible, y por su altura, que le hacía destacar en cualquier habitación. Nos encontramos en una cafetería discreta en el barrio de Salamanca, un lugar donde las conversaciones importantes se ahogaban en el tintineo de las cucharillas de plata contra la porcelana. Él no me ofreció un trabajo, me ofreció una oportunidad. Usted tiene un talento, Adrián, dijo, sus ojos azules, fríos como el hielo de un glaciar, fijos en los míos. Ve patrones donde otros solo ven caos. Nosotros valoramos ese talento. Nosotros era una palabra que colgaba en el aire, pesada y sin forma. No pregunté quiénes eran nosotros. Era la primera regla no escrita que aprendí. El encargo inicial parecía casi trivial, una travesura financiera más que un crimen. Se trataba de una pequeña empresa tecnológica que cotizaba en el BME Growth, el mercado para pymes. Soluciones Nemesis S.A. Su valor era volátil, susceptible a los rumores. Mi tarea era simple, crear el rumor. Usando una red de bots en redes sociales, foros de inversión y perfiles falsos, debía orquestar una campaña de desinformación. Primero, sembrar el pánico con datos técnicos falsificados sobre un fallo catastrófico en su producto estrella. Luego, cuando las acciones cayeran en picado hasta un punto predeterminado, lanzar una contracampaña, filtrando información interna sobre una inminente adquisición por parte de un gigante tecnológico. Queremos que la acción baje a 1,2 euros, no menos, me instruyó el holandés. Su voz un susurro tranquilo. Y cuando compre nuestro agente, queremos que suba por encima de 3,5 en 48 horas. Precisión, Adrián. Es un arte. Fue una operación quirúrgica. Pasé 3 días sin apenas dormir, alimentando el pánico digital, observando las velas rojas en la pantalla de mi terminal Bloomberg, como un dios cruel jugando con un universo en miniatura. Luego, con la misma meticulosidad, revertí la corriente, esparciendo semillas de codicia y euforia. Funcionó a la perfección. La operación generó un beneficio neto de casi 3 millones de euros en menos de una semana. Mi parte fue de 50.000, entregados en un sobregrueso en la misma café. El dinero se sentía sucio, eléctrico, pero pagó 2 meses de alquiler atrasado y silenció el nudo de pánico en mi estómago. Pensé que eso sería todo. Un trabajo, un pago, un adiós. Fui un ingenuo. Ahora, sentado en este coche, bajo la lluvia incesante, me dirigía a la segunda oportunidad. El maletín a mi lado no contenía dinero, sino un portátil encriptado y un juego de discos duros vírgenes
El encargo era más complejo, más abstracto y mucho más peligroso. Ya no se trataba de manipular una pequeña empresa, se trataba de mover dinero, grandes cantidades, dinero que olía a algo más que a finanzas de alto riesgo. El coche se detuvo suavemente frente al Palacio de la Bolsa de Madrid, en la Plaza de la Lealtad. El edificio neoclásico era un templo del capitalismo, imponente y solemne bajo la noche lluviosa. Su fachada de piedra parecía absorber la luz, guardando los secretos de fortunas hechas y deshechas. Él te espera dentro. Vestíbulo principal. Junto a la estatua del comercio, dijo el conductor, su voz tan impersonal como el motor del coche. No le había visto la cara. Un tabique de cristal nos separaba. Salí del coche y el frío húmedo me golpeó. El aire olía a asfalto mojado y a la historia que emanaba de los edificios del Paseo del Prado. Crucé la plaza, mis zapatos de cuero haciendo un sonido sordo sobre las losas mojadas. El vestíbulo de la bolsa estaba casi vacío a estas horas, un vasto espacio de mármol y techos altos que amplificaba el sonido de mis pasos. Y allí, junto a la alegoría de bronce del comercio, estaba él, el holandés. Llevaba un abrigo de cachemira oscuro y su cabello rubio plateado estaba perfectamente peinado. No parecía un criminal. Parecía un banquero de inversión de la vieja escuela, de los que deciden el destino de países con una llamada telefónica. Adrián. Puntual, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me gusta la puntualidad. Es un signo de una mente ordenada. Me guío a través de pasillos silenciosos y salas que durante el día bullían de actividad frenética. El famoso parqué, con sus pantallas ahora apagadas, parecía un escenario abandonado. La energía fantasma de miles de millones de euros intercambiados aún flotaba en él. Llegamos a una pequeña oficina en un nivel superior, una de esas salas de reuniones anónimas con una mesa de caoba y sillas de cuero. La ventana daba a la plaza, ofreciendo una vista de la lluvia cayendo sobre el monumento a los caídos por España. Lo que hiciste con Némesis fue elegante. Comenzó sentándose frente a mí, pero era un juego de niños. Ahora, el juego es para adultos. Abrió su propio maletín y sacó una única hoja. Era un diagrama de flujo, una telaraña de entidades corporativas, cuentas numeradas en Liechtenstein y las Islas Caimán, y fundaciones benéficas de fachada. Esto, Adrián, es el gremio silencioso. No es una banda de matones. Somos una entidad financiera. Proveemos un servicio esencial, la liquidez. Movemos capital donde necesita estar, lejos de ojos indiscretos. Lavado de dinero. La palabra no fue pronunciada, pero resonó en el silencio de la habitación con la fuerza de un grito. El diagrama mostraba flujos de dinero que entraban como inversiones en proyectos inmobiliarios en la Costa del Sol, se movían a través de la compra y venta de arte contemporáneo en galerías de Zúrich, y finalmente resurgían como capital limpio en fondos de inversión con sede en Luxemburgo. Era una obra de ingeniería financiera, perversa y brillante. Tu tarea será gestionar la primera fase, continuó el holandés, señalando una sección del diagrama. La entrada. Tenemos una serie de clientes que necesitan convertir grandes cantidades de efectivo en activos digitales, criptomonedas. Monero, principalmente por su privacidad. Lo harás a través de una red de cientos de pequeñas transacciones, usando mezcladores para romper el rastro. El portátil que traes está configurado para ello. Tu única interfaz será con una persona. Mi mano derecha. Ella te proporcionará los códigos de acceso a las carteras frías y te dará las instrucciones diarias. Fue entonces cuando la puerta se abrió. La mujer que entró no era lo que esperaba. Era joven, quizás de mi edad, con el pelo oscuro, recogido en un moño severo que acentuaba sus pómulos afilados. Llevaba un traje de pantalón gris, impecablemente cortado. Sus ojos oscuros eran inteligentes, analíticos, y me evaluaron con una rapidez que me hizo sentir expuesto. Adrián, te presento a Sofía, dijo el holandés. Sofía, este es Adrián. Trátalo bien. Es nuestro nuevo mago de los números. Sofía asintió brevemente, sin sonreír. Bienvenido al gremio, dijo. Su voz era grave y controlada.
Había una autoridad natural en ella que me inquietó y a la vez me fascinó. Me explicaron el protocolo. No habría más reuniones cara a cara. Toda la comunicación sería a través de una plataforma de mensajería encriptada. Sofía sería mi único contacto. Recibiría una lista de cantidades y direcciones de cartera cada mañana. Mi trabajo era ejecutar las transferencias, dividirlas, mezclarlas y enviarlas a su destino final antes del cierre de los mercados asiáticos. Era un trabajo técnico, deshumanizado. Estaba moviendo fortunas, pero todo lo que veía eran cadenas de caracteres alfanuméricos en una pantalla negra. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina extraña y disociada. De día, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Paseaba por el Retiro, tomaba café en terrazas de la Latina, leía en la Biblioteca Nacional, pero por la noche, mi apartamento en la calle de Argumosa, en Lavapiés, se transformaba en el centro neurálgico de una operación de lavado de dinero internacional. El zumbido constante de los ventiladores del ordenador era la banda sonora de mi nueva vida. Sofía era eficiente hasta la crueldad. Sus instrucciones eran precisas, sin espacio para la... A veces, intercambiábamos mensajes que iban más allá de lo estrictamente profesional. Comentarios sobre las noticias del día, sobre un artículo de economía que ambos habíamos leído. Descubrí que tenía un humor seco, casi cínico, que me gustaba. Había una mente brillante detrás de esa fachada de hielo. Empecé a sentir una extraña camaradería con ella. Éramos dos engranajes en la misma máquina invisible, dos almas solitarias en un mundo de sombras. Una noche, algo salió mal. Una transferencia, una cantidad relativamente pequeña, unos 200.000 euros, fue rebotada. El sistema de seguridad de un exchange en Estonia la marcó como sospechosa y la congeló. El pánico me inundó. Un error así podría ser fatal. Contacté a Sofía inmediatamente. Esperaba una reprimenda, una amenaza velada. En cambio, su respuesta fue tranquilizadora. No te preocupes, lo solucionaré. Dame la ID de la transacción. 2 horas después, me escribió. Solucionado. El dinero está en movimiento de nuevo. Buen trabajo al informarme tan rápido, Adrián. La mayoría se habría asustado y habría intentado ocultarlo. Ese incidente cambió algo entre nosotros. La confianza, incluso en un mundo construido sobre la desconfianza, es un pegamento poderoso. Empezamos a hablar más. Me contó fragmentos de su vida. Había estudiado en la London School of Economics. Había trabajado para un banco de inversión en la City, hasta que se sintió asqueada por la hipocresía legalizada de ese mundo. Aquí, al menos, somos honestos sobre nuestra deshonestidad. Me escribió una vez. La frase se me quedó grabada. Nuestro centro de operaciones virtual a menudo se trasladaba, simbólicamente, al lujo y la opulencia. El holandés creía en las apariciones. Las reuniones importantes, los cierres de grandes ciclos de lavado se celebraban en lugares como el Palm Court del Hotel Mandarin Oriental Ritz, un paraíso de columnas de mármol, techos de cristal y palmeras, donde la élite de Madrid se reunía para el té de la tarde. Fui convocado allí una vez, no para participar, sino para observar. Me senté en una mesa alejada, fingiendo leer un periódico, mientras veía a el holandés cerrar un trato con un hombre de aspecto adusto que, según supe más tarde, era el agregado cultural de una embajada de Europa del Este. No hablaban de dinero, hablaban de arte, de la próxima subasta en Christie's. Pero el maletín que cambió de manos discretamente bajo la mesa no contenía catálogos de arte. Sofía estaba allí también, sentada al lado de el holandés, silenciosa y vigilante. Sus miradas se cruzaron con la mía por un instante. Un reconocimiento fugaz en medio del lujo y la mentira. Me sentí como un fantasma en el festín, un técnico invisible que hacía funcionar la maquinaria, pero también sentí una punzada de algo más. Pertenencia. Estaba dentro. El gremio silencioso funcionaba como un reloj suizo. El dinero fluía sin cesar. Una marea invisible que limpiaba las fortunas sucias de traficantes, políticos corruptos y evasores de impuestos. Yo era el guardián de la primera compuerta. Con el tiempo, me volví adicto a la adrenalina, al poder secreto de mover millones con unos pocos clics.
Los 50.000 euros iniciales se habían convertido en un sueldo mensual que superaba con creces lo que ganaba en mi antigua vida. Me mudé a un apartamento mejor en el barrio de Justicia. Empecé a vestir ropa cara de nuevo. El fantasma de mi antiguo yo parecía cada vez más lejano, pero en el fondo de cada transacción, en el silencio de las largas noches frente a la pantalla, una duda comenzó a crecer. Empecé a ver patrones que no encajaban en el gran esquema que el holandés me había mostrado. Pequeñas desviaciones. Sumas que no iban a las cuentas de destino designadas, sino que se desviaban a una cartera digital diferente, una que no estaba en mis registros. Al principio eran cantidades insignificantes, errores de redondeo, casi. Pero con el tiempo, las sumas crecieron. Empecé a rastrear esa cartera por mi cuenta, usando mis antiguas habilidades de analista. Era un trabajo meticuloso, como seguir un solo hilo de seda en una inmensa tela de araña. Descubrí que esa cartera fantasma estaba acumulando una fortuna, millones, y el rastro digital, aunque expertamente ofuscado, apuntaba en una dirección que me heló la sangre. Las transacciones de desvío siempre ocurrían en los lotes que Sofía me asignaba, y los tiempos de las transacciones coincidían con momentos en los que ella y yo habíamos estado chateando sobre temas triviales, distracciones calculadas. Me enfrentaba a una elección terrible. Podía ignorarlo, seguir cobrando mi sueldo y pretender que no veía nada. Era la opción segura. El gremio no toleraba las preguntas. O podía intentar entender qué estaba pasando. La curiosidad, mi vieja aliada y mi perdición como analista me empujó hacia el abismo. Decidí hablar con Sofía, no de forma acusatoria, sino con cautela. Una noche, durante una de nuestras conversaciones, le mencioné una de las anomalías, como si fuera un problema técnico que no podía resolver. He notado un pequeño desajuste en el lote de ayer, Sofía. Un 0,05% del total se ha ido a una dirección desconocida. Probablemente un glitch del sistema de mezcla, pero quería informarte. Le escribí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Su respuesta tardó en llegar. 10 minutos que se sintieron como una eternidad. Déjame revisarlo. Gracias por avisar, Adrián. Tu atención al detalle es impecable, escribió finalmente. Su tono era tan profesional como siempre, pero sentí un frío subyacente. Al día siguiente, el sistema que usábamos para comunicarnos y operar fue actualizado. Una mejora de seguridad, según el mensaje oficial. Pero yo sabía la verdad. Me estaban aislando. Mis permisos de acceso fueron sutilmente restringidos. Ya no podía ver el flujo completo de las transacciones, solo los segmentos que me asignaban. Había mostrado mi mano, y ellos habían respondido cerrando la puerta. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Cada sombra en la calle, cada coche que reducía la velocidad al pasar junto a mí, se convertía en una amenaza potencial. Sabía que había cruzado una línea invisible. El gremio no dejaba cabos sueltos. Y yo me estaba convirtiendo en un. La traición, cuando se confirmó, no fue un golpe seco, sino un veneno lento que se infiltró en mi sistema. Comencé a construir mi propio archivo secreto, una copia de seguridad de cada transacción anómala, cada rastro que pude encontrar de la cartera fantasma. Lo encripté con varias capas de seguridad y lo escondí en un lugar que solo yo conocía. Era mi póliza de seguro, mi única carta en un juego en el que ya no entendía las reglas. Me di cuenta de que no era solo el holandés tenía que estar al tanto. Probablemente era su plan. Estaban sangrando al propio gremio, desviando una parte de cada operación de lavado para ellos mismos. Era un juego dentro de otro juego, una traición a una escala que apenas podía comprender. Y me habían utilizado como herramienta, y ahora como posible chivo expiatorio. Si el gremio, esa entidad superior y anónima, a la que el holandés llamaba el consorcio, descubría el desfalco, todas las pruebas apuntarían a mí, el analista descontento, el recién llegado, el eslabón débil. Mi paranoia se justificó una tarde lluviosa de jueves. Estaba en mi apartamento, trabajando en el lote del día, cuando una sensación de inquietud me invadió. Era un instinto primario. Miré por la ventana que daba a la calle de Hortaleza. Al otro lado de la calle
Aparcado en doble fila, había un sedán negro, idéntico al que me había recogido la primera noche. Dentro, dos siluetas esperaban pacientemente. No estaban mirando sus teléfonos. Estaban mirando mi edificio. Mi sangre se convirtió en hielo. No llamaron al telefonillo. No intentaron entrar. Solo esperaban. Era un mensaje. Sabemos dónde estás. No tienes escapatoria. Sabía que no podía quedarme allí. Cogí mi portátil, el disco duro con mi póliza de seguro y una pequeña mochila con algo de efectivo y un pasaporte falso que había conseguido por si acaso hacía semanas. El instinto de supervivencia es algo increíble. Te hace prepararte para desastres que tu mente lógica se niega a aceptar. No salí por la puerta principal. Salí por la azotea, saltando al edificio contiguo como en una película de acción de bajo presupuesto. Bajé por la escalera de incendios a un patio interior y salí a la calle de atrás, la calle de la farmacia. Me mezclé con la multitud, con el corazón desbocado, sintiendo miles de ojos invisibles en mi nuca. Mi primer pensamiento fue huir. Pero, ¿a dónde? El gremio tenía tentáculos por todas partes. Necesitaba un plan. Necesitaba desaparecer del mapa. Pero antes, necesitaba una ventaja. Mi única ventaja era la información que tenía. La prueba de la traición de el holandés y Sofía. Pasé la noche en un hostal barato cerca de Atocha, pagando en efectivo y registrándome con un nombre falso. La habitación olía a humedad y a desesperación. En la pequeña pantalla del portátil, con el wifi robado de la cafetería de abajo, tomé la decisión más peligrosa de mi vida. No iba a huir, iba a contraatacar. Decidí filtrar la información, no a la policía. Ellos no entenderían la complejidad de la trama, y yo acabaría en la cárcel por el resto de mi vida. Tenía que filtrarla al único poder que el holandés temía, sus jefes, el consorcio. Tenía que hacerles saber que su hombre de confianza en Madrid les estaba robando. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. Podía funcionar, o podía hacer que todo explotara en mi cara. Pero, ¿cómo contactar con una organización fantasma? No tenían página web ni número de teléfono. Su única presencia eran los flujos de dinero. Y ahí estaba la clave. Usando mi conocimiento del sistema, encontré una vía. Una de las fundaciones benéficas que usaban como fachada, una que apoyaba la restauración de arte en Florencia, tenían un sistema de donaciones online. Envié una donación de 13.37 euros, una cifra de la jerga de los hackers que significaba élite. En el campo de comentarios de la donación, pegué una sola cadena de texto, la dirección de la cartera fantasma de El Holandés y Sofía. Era un mensaje en una botella lanzado a un océano de tiburones. Sabía que sus contables, o quienquiera que supervisara las finanzas, verían la donación. La cifra llamaría su atención, y la dirección de la cartera. Eso haría saltar todas las alarmas. La respuesta no tardó en llegar, aunque no de la forma que esperaba. 2 días después, mientras compraba una botella de agua en un kiosco de la glorieta del emperador Carlos V, mi teléfono, un quemador prepago, sonó. Número desconocido. ¿Adrián? Dijo una voz femenina. Era Sofía. Su tono ya no era profesional. Era tenso, al borde del pánico. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer para sobrevivir, Sofía, respondí, mi propia voz temblando. Vosotros me pusisteis en esta posición. No entiendes nada, Adrián. Crees que estás jugando al ajedrez, pero estás en medio de una estampida. Lo que has hecho, has firmado la sentencia de muerte de todos. La tuya, la mía, la de el holandés. Él me habría matado de todos modos, repliqué. Al menos ahora tengo una oportunidad. No hay oportunidad, siseó ella. El consorcio no negocia, no perdona. Van a quemarlo todo para eliminar el problema. Y ahora, tú eres el problema principal. Tienen que silenciarte antes de que hables con alguien más. El holandés también te busca para recuperar las pruebas. Está siendo cazado por 2 depredadores a la vez. Y créeme, uno es mucho peor que el otro. Hizo una pausa. Pude oír su respiración agitada. Hay una salida. Una sola. El holandés tiene un plan de escape. Un carguero que sale del puerto de Valencia en 36 horas. Contenedores con destino a Tánger.
Yo voy a estar en él. Puedo conseguirte un sitio. Pero necesito lo que tienes. Todas las copias. Tienes que dármelo todo. Era una trampa. Tenía que serlo. Pero su miedo sonaba genuino. Quizás ella también estaba siendo desechada. Quizás el holandés planeaba dejarla atrás. ¿Por qué debería confiar en ti? Me traicionaste, le dije. No te traicioné a ti, Adrián. Traicioné al gremio. Tú solo eras una pieza en el tablero. Ahora somos dos piezas a punto de ser barridas. Confía en mí o no. Es tu única opción. Muelle de Poniente, Puerto de Valencia. Mañana a las 23. Busca el contenedor de Cítricos del Turia. Si no estás allí, buena suerte. Y colgó. Me quedé parado en medio de la acera, el ruido del tráfico de Madrid envolviéndome. Valencia, el puerto, un lugar de tránsito, de finales y principios. Un lugar lo suficientemente grande y caótico como para desaparecer. Compré un billete de autobús con mi último dinero en efectivo. El viaje fue una tortura de 6 horas a través de la meseta, cada parada en un área de servicio, una nueva oleada de paranoia. Miraba las caras de los otros pasajeros, buscando una señal de reconocimiento, un peligro oculto. Llegué a Valencia al anochecer. La ciudad me recibió con una brisa húmeda y salada, un cambio bienvenido del aire seco de Madrid. El olor del mar prometía una huida, un vasto horizonte de posibilidades, pero sabía que era una ilusión. El mar también podía ser una tumba. El puerto de Valencia era un monstruo de acero y hormigón. Grúas gigantes se alzaban como dinosaurios metálicos contra el cielo nocturno. Las luces de sodio proyectaban sombras largas y deformes entre las interminables filas de contenedores. El aire estaba impregnado del olor a sal, a óxido y a diésel. Era un laberinto diseñado para el comercio global, no para encuentros clandestinos. Encontré el muelle de Poniente. Era una de las zonas más antiguas y tranquilas del puerto. Las pilas de contenedores formaban cañones artificiales, creando un eco extraño, con el sonido de las olas rompiendo contra el dique y el gemido lejano de las sirenas de los barcos. El contenedor de cítricos del Turia estaba allí, al final de una fila, aislado. El logotipo de la naranja sonriente en su lateral parecía una broma macabra. Esperé en la oscuridad, oculto detrás de una pila de palés, con el portátil en mi mochila y un martillo que había comprado en una ferretería. Mi plan era simple. Si era una trampa, destruiría el disco duro antes de que pudieran cogerlo. La información era mi vida. A las 23 en punto, vi una figura acercarse. Era Sofía. Llevaba ropa oscura y una gorra que ocultaba su rostro. Se movía con una agilidad nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. No parecía que hubiera nadie más con ella. Adrián susurró en la oscuridad. Salí de mi escondite. ¿Estás sola? Sí. ¿Y tú? ¿Lo has traído? Su voz era apenas un hilo. Lo tengo. Pero antes de dártelo, quiero ver el barco. Quiero ver la vía de escape. Ella asintió. Sígueme. El holandés está a bordo. Está supervisando la carga final. Eso me detuvo en seco. Creí que escapábamos de él. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. No, Adrián. Escapamos con él. El plan nunca fue traicionarle a él. El plan era traicionar juntos al consorcio. Coger el dinero y desaparecer. Tú solo. Lo aceleraste todo. Ahora tenemos que irnos esta noche. ¿Listos o no? El mundo se inclinó bajo mis pies. Había sido un idiota. Mi gran jugada, mi mensaje al consorcio, no había dividido a mis enemigos. Los había unido contra mí. Yo era el único cabo suelto que ambos necesitaban atar. ¿Y por qué me necesitas a mí? ¿Podríais haberme matado en Madrid? Pregunté, mi mano apretando el martillo dentro de la mochila. Porque el dinero, Adrián, el dinero que robamos, está en una serie de carteras encriptadas. Y la clave final para desbloquear la secuencia de transferencia la tienes tú. La incrustaste en los metadatos de los archivos que copiaste. Una firma digital. Un pequeño truco de analista paranoico. El holandés está furioso. Dice que es poético. Yo creo que es un suicidio. No podemos tocar el dinero sin ti. Y el consorcio está vaciando todas nuestras cuentas. Tenemos horas,
quizás menos. Ahora todo tenía sentido. Mi póliza de seguro era más que eso. Era la llave de su fortuna. Ven, dijo ella, girándose. El barco está al final del muelle. La seguí, manteniendo la distancia. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza. El barco era un carguero viejo y oxidado, con el nombre Amira apenas visible en el casco. Una rampa de carga conducía a las entrañas de la bodega. En lo alto de la rampa, recortada contra la luz amarillenta del interior, estaba la figura alta e inconfundible de el holandés. Cuando llegamos al pie de la rampa, él sonrió. La misma sonrisa fría y sin alegría. Adrián. El hijo pródigo regresa, dijo, su voz resonando en el espacio abierto. Has causado muchos problemas, pero tienes algo que me pertenece. Dámelo y podrás subir a bordo. Tánger es un buen lugar para empezar de nuevo. Nadie te encontrará allí. Miré a Sofía. Su rostro era una máscara indescifrable. Miré la rampa, la oscura boca del barco que prometía salvación o una tumba de acero, y supe que era una mentira. En cuanto les diera la clave, ya no les serviría de nada. Un disparo, un cuerpo arrojado por la borda. El mar no cuenta historias. Primero, una garantía, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Transferiré los fondos una vez que estemos en aguas internacionales, no antes. El holandés soltó una carcajada. No estás en posición de negociar. Dame el portátil. Hizo una señal. Dos hombres corpulentos salieron de las sombras detrás de un contenedor. Estaban armados. Se acabó el juego. Pero en ese momento, un sonido rompió la tensión. El chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado. Varios coches negros, sin marcas, entraron en el muelle a toda velocidad, sus faros barriendo la escena como los focos de una prisión. No eran coches de policía. Eran sedanes de lujo, idénticos al que el holandés usaba. El consorcio. Habían encontrado la donación, habían rastreado la cartera y habían llegado a la misma conclusión que yo. El puerto era el punto de fuga. El rostro de el holandés se descompuso. El cazador se convirtió en la presa. ¡Sofía, al barco! Ahora, gritó, sacando una pistola. Sus hombres abrieron fuego contra los coches que se acercaban. Las ventanas de los coches estallaron, pero no se detuvieron. Las puertas se abrieron y hombres vestidos con trajes oscuros y caros salieron, respondiendo al fuego con una eficiencia brutal y silenciosa. Usaban armas con silenciador. Los únicos sonidos eran los silbidos de las balas y los sordos impactos contra el metal de los contenedores. Aproveché el caos. Me lancé al suelo y rodé debajo de un remolque cercano. Sofía, en lugar de correr hacia el barco, corrió en mi dirección. Adrián, el portátil, gritó por encima del... Vi la desesperación en sus ojos. No era por el dinero, era por su vida. En ese instante, entendí su traición, la mía, la de todos. En este mundo no hay lealtad, solo supervivencia. Uno de los hombres del holandés cayó con un quejido ahogado. El propio holandés retrocedía por la rampa disparando a ciegas. Era un animal acorralado. Saqué el portátil de la mochila. Sofía se arrastró a mi lado. Dámelo. Es nuestra única oportunidad. No hay oportunidad, Sofía. Se acabó, le dije, abriendo el portátil. Mis dedos volaron sobre el teclado. No estaba accediendo a la clave. Estaba iniciando el protocolo de borrado completo. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror y comprensión. No. Adrián. No. Intentó arrebatármelo, pero la empujé. Una bala rebotó en el metal sobre nosotros, haciendo llover chispas. Si yo no puedo tener una vida, vosotros tampoco tendréis el dinero para compraros una nueva, le grité, pulsando la tecla de Enter. En la pantalla, las barras de progreso se llenaron en segundos. Eliminación completa. Hecho. La fortuna que habían robado, su billete de salida, se había evaporado en el ciberespacio. El rostro de Sofía se contrajo en una máscara de pura rabia. Se abalanzó sobre mí, pero era demasiado tarde. El sonido de un disparo, muy cercano, nos hizo congelarnos. El holandés yacía al pie de la rampa, un charco oscuro,
extendiéndose bajo él. Uno de los hombres de traje se acercaba, su pistola aún humeante. Me miró. Luego miró a Sofía. No había emoción en su rostro. Era un contable cerrando un libro de cuentas. Sofía se puso de pie lentamente, levantando las manos. Yo puedo ser útil. Conozco las operaciones en Europa. Conozco los contactos. El hombre no dijo nada. Simplemente levantó el arma. Cerré los ojos. Esperé el siguiente disparo. El fin. Pero en lugar de un disparo, oí una voz. Calmada. Autoritaria. Basta. Otro hombre había salido de uno de los coches. Era mayor, de pelo cano y vestido con un abrigo impecable. Irradiaba un poder tranquilo y absoluto. El ejecutor bajó el arma inmediatamente. El hombre de pelo cano me miró, agachado bajo el remolque. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver cada decisión, cada miedo, cada traición que me había llevado hasta allí. Tú eres el analista, dijo. No era una pregunta. Creaste un problema y luego lo solucionaste. Has costado al consorcio una cantidad considerable de tiempo y recursos, pero también has eliminado a un traidor y has recuperado, o más bien destruido, los activos robados. Un balance. Interesante. Se acercó a Sofía. Ella temblaba, pero mantenía la compostura. Tú, dijo él, con un tono de decepción. Tú tenías potencial. Pero la codicia es una enfermedad vulgar. Se giró hacia su hombre. Llévensela. Dos hombres la agarraron y la arrastraron hacia uno de los coches. No gritó, no luchó, solo me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y resignación. Finalmente, el hombre de pelo cano se volvió hacia mí. Yo seguía en el suelo, sucio, aterrorizado, con un portátil inútil en las manos. En cuanto a ti, dijo, pensativo, ¿qué hacemos contigo? Sabes demasiado. Eres un riesgo. No diré nada, susurré. Solo quiero desaparecer. Él sonrió por primera vez. Fue la sonrisa más aterradora que había visto en mi vida. Oh, vas a desaparecer, Adrián. De eso no hay duda. La cuestión es cómo. Se agachó, quedando a mi altura. Has demostrado un conjunto de habilidades muy particular. Lealtad a ti mismo, ingenio bajo presión y una comprensión innata de que, a veces, la destrucción es la solución más limpia. El gremio, el consorcio, siempre tiene sitio para gente así. Me ofreció la mano para ayudarme a levantar. El puesto de el holandés en Madrid ha quedado vacante. Es un trabajo con mucha responsabilidad y muchos beneficios. Por supuesto, ya no serás Adrián. Ese hombre murió esta noche en un tiroteo entre bandas en el puerto. Una tragedia. Elegiremos un nuevo nombre para ti. Una nueva vida. Me quedé mirando su mano extendida. Detrás de él, sus hombres limpiaban la escena con una eficiencia escalofriante. En pocos minutos sería como si nada hubiera ocurrido. El holandés, Sofía, el tiroteo, todo se desvanecería. El precio, el tema recurrente de mi caída. El precio por salir de mis deudas fue entrar en el gremio. El precio por descubrir la verdad fue convertirme en un fugitivo. Y ahora, el precio por sobrevivir a esta noche era una elección clara. Podía rechazar su oferta, y mi cuerpo se uniría al de el holandés en el fondo del mar. O podía aceptar, y mi alma se uniría a la suya en el infierno. Lentamente, muy lentamente, levanté mi mano y tomé la suya. Su agarre era firme, seco, definitivo. Mientras me ponía de pie, dejando atrás mi antigua vida en el suelo sucio del muelle, entendí el verdadero precio. No era la muerte, no era la prisión, era convertirme en aquello que tanto había temido. El precio era la libertad de mi propia conciencia, vendida por la promesa de un día más de vida. Me alejé con ellos, dejando atrás el olor a sal. La lluvia fina comenzaba a caer de nuevo sobre Valencia, limpiando la sangre del asfalto, borrando las huellas de la batalla, como si se preparara para un nuevo día, para un nuevo jugador en el juego sin fin del gremio silencioso. Y ese nuevo jugador era yo. El coche era un ataúd de lujo sobre ruedas. Un Mercedes negro, con los cristales tan tintados que el mundo exterior se convertía en una película muda y descolorida.
El olor a cuero y a un sutil ambientador caro llenaba el espacio, un contraste nauseabundo con el hedor a salmuera, miedo y sangre que yo llevaba impregnado en la ropa y en la piel. Me senté frente al hombre de pelo cano, que no me había dirigido la palabra desde que me ayudó a levantar. Sus hombres se movían con la eficiencia silenciosa de los depredadores, y en menos de un minuto, el muelle quedó casi como lo habíamos encontrado, a excepción de las manchas oscuras, que la lluvia incipiente ya empezaba a diluir. El hombre, a quien en mi mente había bautizado como el director, me observaba sin pestañear. No era una mirada de juicio ni de curiosidad. Era la mirada de un artesano examinando una nueva herramienta, una herramienta imperfecta, sucia, abollada por el uso, pero que acababa de demostrar una utilidad inesperada. El nombre Adrián Morales ha sido eliminado de 3 bases de datos gubernamentales en los últimos 90 segundos, dijo finalmente, su voz tan tranquila como el interior del coche. Su apartamento será vaciado antes del amanecer. Las cámaras de seguridad de su edificio tendrán un conveniente fallo técnico. Para el mundo, Adrián Morales ha dejado de existir. Fue un fantasma que se desvaneció en la noche. Tragué saliva, mi garganta seca. El fantasma. Así me sentía. Un espectro atrapado entre 2 mundos más duro. ¿Y ahora qué? Logré articular. Ahora, aprendes, respondió. Aprendes las reglas. Regla número 1. Ya no tienes pasado. No tienes familia. No tienes amigos. No tienes deudas antiguas ni viejas lealtades. Cualquier intento de contactar con tu vida anterior resultará en consecuencias rápidas y desagradables para aquellos a quienes contactes. ¿Entendido? Asentí, mi cabeza sintiéndose pesada. Pensé en mi hermana, en los pocos amigos que creía tener. Eran parte de un mundo que ya no me pertenecía, un mundo que ahora debía proteger manteniéndome alejado. Regla número 2. Continuó, impasible. Tu lealtad es para el consorcio, no para mí. No para los hombres que trabajan para mí, sino para la estructura. El consorcio es un ecosistema. Provee, protege y purga. Has visto la purga. Ahora estás del lado que provee y protege. Es una posición mucho más cómoda, te lo aseguro. Regla número 3 y la más importante. La discreción es el pilar de nuestra existencia. No hacemos ruido, no dejamos huellas. Solucionamos problemas, no los creamos. El holandés se volvió ruidoso. La codicia le hizo cometer errores, le hizo visible, y lo visible es vulnerable. Tú, en cambio, demostraste entender el valor de la solución silenciosa. La destrucción de esos servidores fue elocuente. El coche se deslizó por las calles de Valencia, un tiburón de acero, navegando por un océano de luces borrosas. Llegamos a un edificio de apartamentos de lujo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Uno de los hombres me abrió la puerta y me escoltó al interior, a un ascensor privado que ascendió sin hacer ruido. El director me siguió. El apartamento era inmenso, minimalista y frío. Un ventanal de suelo a techo ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se extendía a nuestros pies. Era la vista de un dios o de un prisionero en una torre de marfil. Aún no sabía cuál era yo. «Dúchate», me ordenó el director, señalando una puerta. «Hay ropa para ti en el dormitorio. Tira todo lo que llevas puesto en la bolsa de basura que encontrarás. Será incinerado». Obedecí sin rechistar. El agua caliente sobre mi piel se sintió como una absolución y una tortura al mismo tiempo. Lavaba la suciedad y la sangre, pero no podía limpiar la mancha que sentía en mi interior. Vi el agua teñida de mugre desaparecer por el desagüe y sentí que parte de mí se iba con ella. En la cama había un traje. No era un traje cualquiera, era de un color carbón, de un corte impecable. A su lado, una camisa blanca, zapatos de cuero italiano y un reloj de esfera sobria y elegante. Era un uniforme, la piel de mi nueva identidad. Al vestirme, me sentí como un actor preparándose para un papel que no entendía del todo. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero, el hombre que me devolvió la mirada era un extraño, más delgado, con los ojos hundidos y una expresión que oscilaba entre el terror y una nueva y aterradora quietud.
Adrián Morales, el analista agobiado por las deudas, había muerto definitivamente en ese muelle. Este hombre era otra cosa, una creación. Cuando volví al salón, el director estaba sentado en uno de los sofás de cuero blanco con una tableta en la mano. No levantó la vista. El puesto en Madrid es tuyo, dijo, pero no se regala. Se gana cada día. El holandés dejó un desastre. Pequeños cabos sueltos, proyectos a medias, personal poco fiable. Tu primera tarea será limpiar la casa. Será una auditoría, pero no de números, sino de personas. Levantó la vista y me escrutó. Tu predecesor utilizaba a un contable externo para algunas de sus operaciones más creativas. Un hombre llamado Mateo Rivas. Rivas es inteligente, demasiado. Nunca conoció a el holandés en persona. Nunca supo el nombre del consorcio, pero manejaba flujos de capital, fechas y destinos. Veía los patrones. Creemos que, por prudencia, guardó una copia de seguridad de todo, un seguro de vida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era analizar datos. Esto era diferente. No queremos que Rivas sufra un accidente, continuó el director, su tono peligrosamente suave. Los accidentes son ruidosos. No queremos que desaparezca. Las desapariciones generan preguntas. Queremos que nos entregue voluntariamente su seguro de vida. Y luego, queremos que olvide que alguna vez lo tuvo. Queremos que el miedo a lo que podría pasarle sea tan profundo, tan visceral, que extirpe esa información de su memoria. Queremos que viva el resto de su vida mirando por encima del hombro, temiendo a una sombra que nunca volverá a ver. Se levantó y se acercó a mí. Me tendió la tableta. En la pantalla había un expediente completo sobre Mateo Rivas. Fotos, dirección, rutinas, la escuela de su hija de 8 años, el nombre de su mujer, sus alergias, todo. Esta es tu prueba, Adrián. O, debería decir, hizo una pausa, como si estuviera saboreando el momento. Elegiremos un nombre más adecuado para... Por ahora, será simplemente el gestor. Demuéstrame que la solución que aplicaste en el muelle no fue una casualidad. Demuéstrame que entiendes el verdadero significado del control. Tienes 48 horas. Se dirigió a la puerta. En el apartamento tienes todo lo que necesitas. Un ordenador encriptado, acceso a nuestros recursos, un vehículo en el garaje. No falles. La puerta se cerró detrás de él, y el silencio que dejó fue más abrumador que cualquier... Me quedé solo en esa jaula dorada, con la vida de un hombre desconocido en mis manos. El precio por sobrevivir a la noche en el muelle era convertirme en el monstruo del que hasta ahora solo había huido. Pasé las siguientes horas sumergido en el abismo digital, que era la vida de Mateo Rivas. No era un criminal. Era un hombre normal. Un contable brillante que había cometido el error de aceptar un trabajo bien pagado sin hacer demasiadas preguntas. Su vida giraba en torno a su familia y a una rutina meticulosa. Café a las 7 en punto en el Rincón de Lucía, el nombre de su hija. Trabajo de 8 a 5 en una pequeña oficina en el centro. Recoger a Lucía del colegio los miércoles. Cena en familia. Un hombre predecible. Un hombre con mucho que perder. La información en la tableta era exhaustiva, pero yo necesitaba más. Necesitaba su psicología. Me sumergí en sus perfiles online, en los de su mujer, fotos de vacaciones, cumpleaños, el primer día de colegio de Lucía. Cada imagen feliz era una vulnerabilidad. Cada sonrisa, una palanca que yo podía usar. Sentí una oleada de autodesprecio tan intensa que casi vomito, pero la reprimí. El miedo era un combustible más potente. El rostro del ejecutor del consorcio, el sonido del disparo que mató a el holandés, la sonrisa aterradora del director. Todo eso estaba grabado a fuego en mi mente. Fracasar no era una opción. El plan se formó en mi cabeza, frío y preciso, como un algoritmo. No necesitaba violencia. Solo necesitaba la amenaza implícita. Necesitaba demostrarle a Rivas que podía tocar cada parte de su vida sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. A la mañana siguiente, me vestí con otro de los trajes que habían aparecido mágicamente en el armario. Me sentía como un impostor, pero el tejido caro
y el corte perfecto me daban una extraña confianza, una armadura contra el hombre que solía ser. Conduje el coche, un sedán anónimo pero potente, hasta el barrio de Rivas. No fui a su café. Eso era demasiado directo. En su lugar, aparqué cerca del colegio de su hija. Desde la distancia, vi a Mateo Rivas dejar a la pequeña Lucía en la puerta. Le dio un beso en la frente y la vio correr hacia sus amigos. Era una escena tan normal, tan inocente, que me revolvió el estómago. Uno de los hombres de El Director estaba sentado en otro coche al otro lado de la calle, leyendo un periódico. No estaba allí para hacer nada, solo para ser visto, para que yo supiera que los recursos estaban en su sitio. Mi objetivo no era la niña, era la percepción de Mateo. Esperé. Fui al rincón de Lucía. El local era pequeño y acogedor. Pedí un café y me senté en una mesa al fondo. 10 minutos después, como un reloj, entró Mateo Rivas. Pidió su café de siempre y se sentó en su mesa habitual, junto a la ventana, para leer las noticias económicas en su tableta. Me levanté y me acerqué a su mesa. Señor Rivas, dije en voz baja. Levantó la vista, desconcertado. ¿Sí? ¿Nos conocemos? No. Pero yo a usted sí, respondí, sentándome frente a él sin ser invitado. Sé que su hija se llama Lucía. Es un nombre precioso. También sé que le encanta el helado de pistacho de la heladería que hay junto a su parque favorito. Y sé que usted guarda una copia de sus trabajos más sensibles en un disco duro externo, escondido en un compartimento secreto detrás de una fila de archivadores en su despacho. La sangre abandonó su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando del desconcierto al pánico en una fracción de segundo. No sé de qué me está hablando, tartamudeó, intentando mantener la compostura. Por favor, no me insulte. Ni a usted mismo, dije, mi voz sin inflexiones. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para recoger algo que le pertenece a mis empleadores. Usted lo llama seguro de vida. Nosotros lo llamamos un cabo suelto. Miró a su alrededor, pero el café estaba casi vacío. La camarera estaba ocupada en la parte de atrás. Nadie le prestaba atención. Estaba solo. No tengo nada, insistió. Su voz un susurro tembloroso. Saqué mi teléfono. No era mi antiguo teléfono. Era uno nuevo, limpio. Abrí una única imagen. Era una foto que había hecho hacía 20 minutos. Una foto del coche de los hombres de El Director aparcado frente al colegio de Lucía. Era una imagen inocua. Un coche en una calle. Pero el contexto lo era todo. Deslicé el teléfono sobre la mesa para que pudiera verlo. Es una bonita zona, dije casualmente. Muy segura. Sería una lástima que dejara de serlo. A veces ocurren accidentes, cosas impredecibles. Un coche que se salta un semáforo. Un conductor distraído. Mateo Rivas se quedó sin aliento. El terror puro y absoluto se apoderó de sus facciones. Ya no era un contable inteligente, era un padre aterrorizado. Había cruzado la línea. Me había convertido en el hombre que susurraba pesadillas a la luz del día. ¿Qué queréis?, susurró, su voz rota. El disco duro. Ahora, iremos a su oficina. Me lo dará. Luego, verá cómo lo destruyo. Y después, usted mismo eliminará cualquier copia, cualquier rastro de su ordenador principal. Yo estaré a su lado para asegurarme de que lo hace correctamente. Y entonces nos despediremos. No volverá a verme nunca más. Y su vida, la vida de su mujer, la vida de Lucía, seguirán su curso normal y feliz. Seguirá llevando a su hija al colegio cada mañana. Seguirá cenando con su familia cada noche. Y olvidará esta conversación. Olvidará el disco duro. Olvidará el nombre que asociaba a esos archivos. Porque la alternativa, es que yo no desaparezca. No era una amenaza de violencia directa. Era algo peor. Era la promesa de una presencia, de una sombra constante sobre todo lo que amaba. Se derrumbó. La lucha desapareció de sus ojos, reemplazada por una resignación absoluta. ¿De acuerdo?, dijo. El resto fue un procedimiento mecánico y silencioso. Pagó su café. Salimos juntos.
Condujimos en su coche hasta su oficina. Subimos. Nadie nos prestó atención. En su despacho, movió los archivadores y reveló una pequeña caja fuerte en la pared. La abrió y sacó un disco duro externo. Me lo entregó con manos temblorosas. Saqué del bolsillo de mi traje un pequeño dispositivo. Era un destructor de datos por pulso electromagnético. Lo coloqué sobre el disco duro y apreté un botón. Hubo un leve zumbido y un chasquido. Hecho, dije. Ahora, su ordenador. Me senté a su lado mientras él, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, borraba los archivos, vaciaba las papeleras de reciclaje y luego usaba un software de borrado seguro que le indiqué cómo encontrar. Estaba destruyendo su propio seguro de vida, bajo la mirada atenta de la amenaza que lo había hecho inútil. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla en blanco. Un hombre roto. Me levanté. Ha sido un placer hacer negocios con usted, señor Rivas. Le recomiendo que no intente ser listo. No intente ir a la policía, porque nosotros no somos la policía. No tenemos reglas, y siempre sabremos dónde encontrar a Lucía. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, el sol de la mañana me daba en la cara, pero no sentía su calor. Me sentía vacío. Había ganado. Había superado la prueba. Había protegido los intereses del consorcio. Y al hacerlo, había destrozado el alma de un hombre inocente. Había utilizado a su hija como un arma. El antiguo Adrián habría estado horrorizado, destrozado por la culpa, pero el nuevo yo, el gestor, solo sentía una fría y amarga satisfacción. La satisfacción de la supervivencia. Había demostrado mi valía. Había asegurado mi lugar en la jerarquía. El precio era la última pizca de mi humanidad, y lo había pagado sin dudar. Al volver al apartamento, la puerta se abrió antes de que pudiera usar la llave. Uno de los hombres de el director estaba allí. «El señor le espera. Arriba», dijo. Me llevó de nuevo al ascensor, pero esta vez subimos más alto, hasta el ático. Era aún más grande y lujoso que el apartamento de... Y allí, de pie junto al ventanal, contemplando la ciudad como si fuera suya, estaba el director. Se giró al oírme entrar. No preguntó cómo había ido. Lo sabía. Impecable, dijo. Silencioso. Eficiente. Has superado las expectativas. Asentí, sin saber qué decir. El miedo es la herramienta más eficaz, ¿no crees? Mucho más que una bala. Una bala termina el problema. El miedo lo controla indefinidamente. Se acercó a una barra y sirvió 2 vasos de un whisky muy añejo. Me tendió uno. Madrid está listo para ti. El desorden de el holandés es ahora tu desorden. Límpialo. Hazlo rentable. Hazlo silencioso. A partir de hoy, dejas de ser el gestor. Ese era un título temporal. Bebió un sorbo de su whisky, sus ojos fijos en los míos. Te llamarás Javier. Javier Ríos. Un nombre común. Un hombre de negocios discreto. Aquí tienes tu nueva vida. Dejó su vaso y me entregó un maletín de... Dentro había un pasaporte, un carné de conducir, tarjetas de crédito. Todo a nombre de Javier Ríos. La foto era mía, pero la expresión de los ojos era la del extraño en el espejo. Hay un jet esperándote en el aeródromo privado. Parte en 2 horas. Tu predecesor vivía en una finca a las afueras de Madrid. Ahora es tuya. Tu equipo allí ha sido informado de la transición de liderazgo. Esperan tus órdenes. Caminó de nuevo hacia el ventanal. Bienvenido al consorcio, Javier. Intenta no volverte ruidoso. Esa fue mi despedida. Tomé el maletín y me fui. Mientras descendía en el ascensor, me miré en las paredes de espejo. El hombre del traje, Javier Ríos, me devolvió la mirada. No había rastro de Adrián Morales. Lo habían borrado, no solo de las bases de datos, sino de dentro de mí. O quizás, simplemente, lo había matado yo mismo esa mañana en un pequeño. 2 horas después, estaba sentado en un asiento de cuero en un jet privado, ascendiendo sobre la ciudad que había sido mi hogar y mi prisión. Abajo, en algún lugar, un hombre llamado Mateo Rivas abrazaba a su hija con un poco más de fuerza de lo normal, aterrorizado por una sombra que ya se había ido. Y yo, el creador de esa sombra,
volaba hacia mi nuevo reino. La azafata, una mujer elegante, con una sonrisa profesional, se me acercó. Señor Ríos, ¿puedo ofrecerle algo de beber antes de que alcancemos la altitud de crucero? Un whisky. Solo, respondí, mi voz sonando extrañamente natural, como si hubiera estado dando esa orden toda mi vida. Mientras el avión se nivelaba y se dirigía hacia el corazón de España, miré por la ventanilla las nubes que se extendían debajo de nosotros como un mar blanco e infinito. Me di cuenta de que el director se había equivocado en una cosa. Yo no había solucionado un problema al destruir la fortuna del holandés y Sofía. Simplemente lo había transformado. Y la solución final, la verdadera solución para el consorcio, no fui yo borrando los datos. La verdadera solución fue el consorcio borrándome a mí y reescribiéndome en esta nueva y monstruosa forma. La finca en La Moraleja era menos una casa y más una fortaleza disfrazada de lujo, muros altos, cámaras discretas, y un equipo de seguridad que se movía con la misma eficiencia silenciosa que los hombres de El Director en Valencia. Me recibieron con un respetuoso señor Ríos, sus rostros impasibles, sus ojos evaluándome. Sabían que yo era el reemplazo. En nuestro mundo, los reemplazos solo llegaban cuando el puesto quedaba vacante de forma permanente y violenta. Mi mera presencia era una lección sobre la precariedad de sus propias vidas. El interior era opulento y de un gusto dudoso. Mármol, pan de oro, muebles pesados. La huella de el holandés estaba por todas partes, un monumento a la codicia vulgar que el director tanto despreciaba. Mi primera orden fue sencilla. Quiero que vacíen esta casa. Todo. Muebles, arte, alfombras. Vendan lo que tenga valor. Quemen el resto. Quiero paredes blancas y espacio para pensar. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Iñigo, asintió sin pestañear. Como ordene, señor. Pasé los primeros días enclaustrado en el despacho, que era la única habitación que pedí que no tocaran por el momento. Necesitaba entender la red que el holandés había tejido, y era un desastre. Operaciones a medio planificar, inversiones arriesgadas fuera de los canales autorizados del consorcio, y una red de informantes y matones locales que eran más leales al dinero fácil que a cualquier estructura. Eran ruidosos, eran vulnerables. Mi tarea no era solo tomar el control, sino podar el árbol, cortar las ramas podridas antes de que infectaran el tronco. Y lo hice con la misma precisión fría con la que había desmantelado la vida de Mateo Rivas. No convoqué reuniones, no di discursos, trabajé desde las sombras, como me habían enseñado. Usé los recursos del consorcio para investigar a cada uno de los lugartenientes del holandés. Accedí a sus cuentas, a sus comunicaciones. Encontré a los que le robaban, a los que hablaban con la competencia, a los que estaban a punto de cometer un error que atraería una atención no deseada. Luego, empecé a convocarlos, uno por uno, a la finca vacía, que ahora parecía un mausoleo. El primero fue un tal El Turco, un matón encargado de la extorsión en los distritos del centro. Entró en el despacho, con una arrogancia mal disimulada. «Así que tú eres el nuevo jefe», dijo, dejándose caer en una silla. «¿Qué quieres?». No le respondí directamente. En la gran pantalla de la pared proyecté los extractos de una cuenta bancaria en las Islas Caimán. Una cuenta que no estaba en los registros del consorcio. Una cuenta a su nombre. El 20% de los beneficios de la semana pasada no llegaron a donde debían, dije en voz baja. Llegaron aquí. Explícamelo. Su arrogancia se evaporó. Empezó a sudar. Fue un error, un malentendido. Lo devolveré. No, dije. Los errores tienen consecuencias. El holandés era blando con los errores. Yo no. Hice un gesto a Iñigo, que esperaba junto a la puerta. Acompáñalo fuera. Asegúrate de que entiende el nuevo protocolo de contabilidad. No pregunté qué significaba eso. No quería saberlo. Solo supe que el turco no volvió a ser un problema. Uno a uno los convoqué. A algunos les mostré pruebas de su traición y les di una salida. Desaparecer para siempre. A otros, los que eran competentes pero habían sido mal dirigidos, les ofrecí una nueva oportunidad bajo un régimen mucho más estricto. Y a unos pocos, los más inteligentes y despiadados, los ascendí, atándolos a mí, no con dinero,
sino con la promesa de poder y la amenaza de un conocimiento total sobre sus vidas. Estaba reconstruyendo la operación a mi imagen y semejanza, silenciosa, eficiente, controlada, y en el proceso me estaba convirtiendo en algo que ni siquiera el antiguo Adrián habría podido reconocer en sus peores pesadillas. Me movía con una confianza que no sabía que poseía. Daba órdenes que conllevaban la vida y la muerte sin que me temblara la voz. Una noche, semanas después de mi llegada, estaba solo en el despacho. La casa estaba en silencio. La reconstrucción estaba casi completa. Madrid volvía a ser una operación rentable y, lo más importante, invisible. Me serví un whisky, el mismo que me había ofrecido el director. Me acerqué al gran ventanal que daba a los jardines oscuros. Vi mi reflejo en el cristal. El hombre del traje a medida, con una expresión dura y unos ojos que no revelaban nada. Javier Ríos. Y en ese momento, por primera vez, no sentí que estuviera interpretando un papel. Sentí que por fin había llegado a casa. El terror y la culpa se habían desvanecido, reemplazados por una resignación helada que se parecía peligrosamente a la paz. Había aceptado el precio. Había vendido mi alma por seguir con vida, y ahora descubría que el infierno no era un lugar de fuego y castigo, sino un despacho silencioso desde el que podías controlar el mundo, siempre y cuando estuvieras dispuesto a olvidar que alguna vez tuviste conciencia. Levanté mi vaso en un brindis silencioso hacia el reflejo en el cristal. Un brindis por Adrián Morales, el hombre que tuvo que morir para que yo pudiera vivir, y no sentí nada, absolutamente nada. El balance, como había dicho el director, era interesante y estaba perfectamente equilibrado. El equilibrio se rompió con el zumbido de un teléfono. No era mi terminal personal ni el de la línea segura de la finca. Era un dispositivo distinto, un satelital de aspecto anónimo que Íñigo había colocado en el cajón de mi escritorio el primer día. Solo tenía un número preprogramado. Solo podía recibir llamadas de una persona. Sonó una vez. Un pulso electrónico que cortó el silencio como un bisturí. Descolgué. Ríos, dije. Mi voz sonaba extraña en el vacío de la habitación. Javier, buenas noches. La voz del director era exactamente como la recordaba, sin inflexiones, calmada, con el peso de una autoridad que no necesitaba ser anunciada. He recibido informes muy positivos de Madrid. Limpieza, eficiencia, discreción, justo lo que se esperaba. Solo he puesto la casa en orden, respondí, sin permitir que el cumplido me afectara. Una casa en orden es rentable, y lo que es más importante, silenciosa, continuó. El holandés era un generador de ruido. Usted es un silenciador. Es un talento valioso. Hubo una pausa. La clase de pausa que no era para respirar, sino para dejar que las palabras se asentaran. Y ahora que el silencio ha sido restaurado, hay un asunto que requiere su particular delicadeza. Me mantuve callado, esperando. Hay una concejala en el ayuntamiento, Isabela Serrano, presidenta de la Comisión de Urbanismo. Está ganando una popularidad considerable con una plataforma anticorrupción. Admirable, en cierto modo. En su boca, la palabra admirable sonaba como un diagnóstico médico para una enfermedad terminal. Está bloqueando una recalificación de terrenos en el Distrito Norte. Un proyecto en el que el consorcio tiene un interés significativo. El holandés intentó el método habitual. Ofertas generosas que fueron rechazadas con indignación, seguidas de amenazas veladas que fueron ignoradas, métodos de carnicero. Yo necesito un cirujano. ¿Qué quiere que haga?, pregunté. Quiero que el problema desaparezca. Quiero que la recalificación se apruebe. Pero no quiero violencia. No quiero escándalos. No quiero que su nombre aparezca en los titulares por ninguna razón que no sea cortar una cinta en la inauguración de un parque. Encuentre un punto de apoyo, Javier. Todo el mundo tiene uno. Aplique la presión necesaria. Convierta su no en un sí. Quiero una solución permanente, elegante y, sobre todo, invisible. Confío en que entiende la diferencia. Entendido, dije. Bien, manténgame informado a través de los canales habituales. No me llame este número. La línea quedó muerta. Colgué el teléfono y lo volví a guardar en el...
La paz helada se había disipado, reemplazada por la vieja y familiar adrenalina de la casa. Esto era diferente. No era limpiar mi propia casa, no era purgar a traidores y matones. Era una incursión en el mundo exterior, en la política legítima, el mundo que Adrián Morales había entendido tan bien. El director no solo me estaba dando una tarea, me estaba poniendo a prueba. Estaba probando si el académico podía ser verdaderamente enterrado bajo el peso del asesino. Me serví otro whisky, pero esta vez no lo contemplé. Lo bebí de un trago, sintiendo el ardor en la garganta como un ancla a la realidad. Llamé a mi nuevo equipo. Ya no necesitaba convocar a desconocidos a un mausoleo. Tenía un círculo íntimo, pequeño y letalmente eficaz. Íñigo entró primero, su presencia sólida llenando el umbral. Detrás de él, una mujer menuda y de aspecto severo llamada Elena. Mientras Íñigo era el martillo, Elena era el escalpelo. Había sido la analista de datos de El Holandés, una genio informática enterrada bajo capas de incompetencia. La había identificado en mi primera semana, viendo el brillo de una inteligencia depredadora en sus ojos. Le di acceso ilimitado a los recursos del consorcio y una sola directiva: saberlo todo. Se había convertido en mis ojos y oídos digitales. Tenemos un nuevo objetivo, dije, sin preámbulo. En la gran pantalla de la pared, que antes había mostrado las cuentas de El Turco, proyecté una foto de Isabela Serrano. Era una mujer atractiva, de unos 40 años, con una mirada directa y una sonrisa que parecía genuina. La clase de persona que inspiraba confianza. La clase de persona que yo tenía que destruir. Isabela Serrano, concejala de urbanismo. Expliqué, resumiendo la llamada de El Director. Nuestra tarea es cambiar su voto sobre el proyecto del Distrito Norte. El director ha prohibido explícitamente la violencia o cualquier método que genere ruido mediático. Miré a Elena. Quiero un perfil completo, digital y analógico. Finanzas, comunicaciones, historiales médicos, académicos, relaciones personales conocidas y desconocidas. Quiero saber con quién habla, qué come, a qué le tiene miedo y qué ama más que a su propia vida. Quiero saber dónde están las grietas. Excava hasta que encuentres algo. Elena asintió, sus dedos ya moviéndose sobre la tableta que siempre llevaba consigo. Dame 24 horas para el perfil inicial, 72 para una inmersión profunda. Luego me volví hacia Íñigo. Vigilancia física, discreta. Quiero sus rutinas, sus lugares habituales y los no tan habituales. Quiero saber si se reúne con alguien fuera de la agenda oficial. No quiero que sus hombres se acerquen a más de 100 metros, a menos que yo lo ordene. Usen drones, teleobjetivos, lo que sea necesario. Solo quiero patrones, anomalías. Entendido, señor, dijo Íñigo, su expresión impasible. Vayan, ordené. Se marcharon con la misma eficiencia silenciosa que yo había impuesto en toda la operación. Me quedé solo de nuevo, mirando el rostro sonriente de Isabela Serrano en la pantalla. Estudié su biografía pública. Graduada con honores. Abogada de oficio durante una década, defendiendo causas perdidas. Entró en política local con un partido independiente. Su plataforma era simple: transparencia y justicia social. Era la heroína de una historia que yo ya no podía permitirme creer. Durante los siguientes 3 días, me sumergí en la vida de Isabela Serrano. Los informes de Elena llegaban como un goteo constante de datos. Eran desalentadores. Sus finanzas eran impecables. No tenía deudas de juego ni inversiones sospechosas. Vivía en un apartamento modesto. Conducía un coche normal. Estaba divorciada desde hacía 5 años, una separación amistosa. Sin amantes secretos, sin escándalos ocultos. Los informes de vigilancia de Íñigo confirmaban la misma historia: de casa al trabajo, del trabajo a reuniones de distrito, del distrito al gimnasio y de vuelta a casa. Era metódica, disciplinada y, lo más frustrante de todo, parecía ser exactamente quien decías. Es una santa, o la persona más cuidadosa del planeta, dijo Elena durante nuestra siguiente reunión, mostrando en la pantalla diagramas de sus comunicaciones. No hay nada, ni un solo mensaje comprometedor.
Ni una sola búsqueda extraña en Internet. Es aburridamente limpia. Nadie es limpio, Elena. Solo están mejor escondidos, respondí. Aunque una parte de mí empezaba a dudar. Me senté frente a la pantalla, viendo horas de grabaciones de sus discursos en el ayuntamiento. Hablaba con una pasión controlada, con un dominio de los hechos que me recordaba a mis mejores días como profesor. Creía en lo que decía. Y eso la hacía peligrosa. La gente corrupta era predecible. Sus apetitos eran palancas que podías accionar. La gente con convicciones era diferente. Sus palancas estaban enterradas más profundamente. Sigue cavando, le dije a Elena. Ve más atrás. La universidad, la adolescencia, la infancia. Todos tenemos fantasmas. Encuentra los suyos. Pasaron otros 2 días. El proyecto del Distrito Norte se acercaba a una votación crítica. La presión silenciosa de el director era palpable en cada momento de vigilia. Estaba en el despacho, analizando los planos de la recalificación, buscando un ángulo alternativo, cuando Elena entró sin llamar. Su expresión era diferente. No era frustración, era excitación. La excitación del depredador que ha encontrado un rastro. Lo tengo, dijo, su voz apenas un susurro. No es un crimen, no es un escándalo. Es algo mejor. Proyectó un nuevo archivo en la pantalla. No eran extractos bancarios ni registros de llamadas. Eran artículos de periódicos locales de hacía 15 años. Un obituario. Un breve informe policial. Lucas Serrano, su hermano pequeño, explicó Elena. Murió a los 19 años. Causa oficial. Sobredosis accidental de heroína. Miré la foto del chico. Tenía la misma sonrisa abierta que su hermana. Isabela nunca habla de él en público, continuó él. He cruzado las fechas. Su muerte coincide con el momento en que dejó un prestigioso bufete de abogados para convertirse en abogada de oficio. 2 meses después, fue el catalizador. Toda su carrera política, su cruzada contra la delincuencia, su obsesión por limpiar los barrios, todo empieza aquí. Él es su fantasma. Sentí un escalofrío. Esto era lo que buscaba. El punto de apoyo. El núcleo de su ser. El informe policial es vago, prosiguió Elena. Caso cerrado rápidamente. Un drogadicto más, pero he accedido a los archivos sin editar de la investigación. He sobornado a un funcionario de registros jubilado. Hay notas de un detective. El camello que le vendió la dosis mortal nunca fue identificado. Pero había un nombre en las notas, un apodo que sonaba en el barrio en aquella época, el Chino, y la apremié. Y el Chino era un matón de poca monta que trabajaba para una de las bandas de distribución que pagaban protección a la organización de El Holandés en aquella época, concluyó Elena, dejando la frase suspendida en el aire. La conexión es indirecta, casi inexistente a nivel legal, pero está ahí. La misma estructura criminal que ella combate es la que, en última instancia, puso la aguja en el brazo de su hermano. Me recliné en mi silla. El plan se formó en mi mente, no como una estrategia, sino como una revelación. Era perfecto en su crueldad. No iba a chantajearla, no iba a amenazarla. Iba a ofrecerle un regalo envenenado. Iba a corromperla con la verdad. Íñigo, dije por el intercomunicador, encuentra a un hombre conocido como el Chino hace 15 años. Probablemente siga siendo un criminal de bajo nivel, si es que sigue vivo. Lo quiero localizado. No lo toco. Solo quiero saber dónde come, dónde duerme y dónde puedo encontrarlo en cualquier momento. Prepara un dossier, le dije a Elena. Toda la investigación sobre la muerte de Lucas. Los informes originales, las notas del detective, los testimonios de los testigos que nunca se usaron. Y añade un perfil actual y detallado de El Chino, incluyendo su conexión, por tenue que sea, con la antigua red de El Holandés. Quiero que sea un relato, una historia clara y devastadora. Me levanté y me acerqué de nuevo al ventanal. La ciudad se extendía bajo mis pies, un tablero de juego de luces y sombras. Iba a hacer algo que El Holandés, con toda su brutalidad, nunca podría haber concebido. No iba a romperle los huesos a Isabela Serrano.
Iba a romperle el alma. Le iba a mostrar que su cruzada justa y su tragedia personal estaban íntimamente entrelazadas con el mundo que yo controlaba. Y luego le iba a ofrecer una elección, no entre el bien y el mal, sino entre dos tipos de justicia: la pública y abstracta que ella defendía, o la privada y visceral que su corazón anhelaba. Conseguir la reunión fue sorprendentemente fácil. Usé a uno de los abogados del consorcio, un hombre con una reputación intachable, para solicitar una reunión con la concejala Serrano. El pretexto era discutir las preocupaciones de un consorcio de inversores europeos sobre la estabilidad regulatoria del proyecto del Distrito Norte, un lenguaje corporativo que ocultaba el veneno que estaba a punto de administrar. Eligió el lugar: la cafetería del Círculo de Bellas Artes, un espacio público lleno de luz y cultura. Un intento de mantener la ventaja, de jugar en su terreno. No me importó. El infierno que yo llevaba conmigo no necesitaba sombras para manifestarse. Llegué puntualmente. Ella ya estaba allí, en una mesa junto a un gran ventanal, con una taza de té y una pila de documentos. Vestía un traje sastre sencillo. Me estudió con una mirada analítica y desconfiada mientras me acercaba. «Señor Ríos», dijo, sin levantarse. Su voz era firme. «Gracias por venir. Seré directa. Mi postura sobre el proyecto del Distrito Norte no va a cambiar. Se basa en informes técnicos y en el bienestar de la comunidad, no en los deseos de consorcios de inversión anónimos». «Aprecio su franqueza, concejala», respondí, sentándome frente a ella. Hice un gesto al camarero para que se alejara. «Y por eso, seré igualmente. No estoy aquí para hablar de informes técnicos. Estoy aquí para hablar de su hermano, Lucas». El efecto fue instantáneo y profundo. Su compostura profesional se resquebrajó, reemplazada por una máscara de conmoción y rabia helada. El color desapareció de su rostro. «No sé de qué me está hablando», dijo, su voz un hilo tenso. «Y si intenta usar una tragedia familiar para intimidarme, esta reunión ha terminado». «No es una intimidación», dije suavemente. «Es una oferta de información». Deslicé una delgada carpeta de cartón sobre la mesa, el dossier que Elena había preparado. Dentro de esa carpeta encontrará el nombre del hombre que le vendió a su hermano la dosis que lo mató. Se llama Ricardo Funes, alias El Chino. También encontrará su dirección actual, su rutina diaria y pruebas concluyentes de su culpabilidad que la policía nunca se molestó en encontrar. Sus ojos se clavaron en la carpeta como si fuera una serpiente. No la tocó. ¿Por qué?, susurró, y la pregunta contenía un universo de sospecha y dolor. «Porque Ricardo Funes, el chino, era un pequeño engranaje en una máquina mucho más grande», continué, mi voz baja y precisa. «Una máquina que, en aquel entonces, pagaba un tributo a la misma organización cuyos intereses comerciales usted está obstaculizando hoy. La conexión es antigua, casi arqueológica, pero es real. El monstruo que usted combate en el ayuntamiento es el mismo que devoró a su hermano. Yo simplemente he tomado el control de esa máquina y tengo acceso a sus archivos. Dejé que el peso de mis palabras la aplastara. Le estaba mostrando el nexo profano entre su causa más sagrada y mi mundo más corrupto. Aquí está mi propuesta, concejala», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Es muy sencilla. Dentro de 2 días, usted votará a favor de la recalificación del Distrito Norte. Lo justificará con alguna nueva evaluación técnica, alguna cláusula que sus asesores descubrieron a última hora. Será un movimiento político aburrido que nadie recordará en 1 mes. A cambio de eso, Ricardo Funes es suyo». Ella me miró, confundida. «¿Mío? ¿Qué significa eso?» «Significa que la información en esa carpeta es solo para usted. No irá a la policía. No habrá un juicio. Significa que, la noche después de la votación, el chino estará en un lugar específico, solo y vulnerable. Lo que le suceda después no es de mi incumbencia. Puede llamar a la policía entonces. Puede enfrentarlo usted misma. Puede no hacer nada. Yo le ofrezco la pieza que ha faltado en su vida durante 15 años. Le ofrezco un final para esa historia. Le ofrezco justicia. No la justicia lenta y ciega de los tribunales, sino la justicia rápida, personal y satisfactoria
que solo se encuentra en la oscuridad. La miré directamente a los ojos. Vi la guerra que se libraba en su interior. La concejala incorruptible contra la hermana desconsolada. El principio contra el instinto. «Usted me está pidiendo que venda mi alma», dijo, su voz temblando por primera vez. «No», respondí, levantándome de la mesa. «Le estoy ofreciendo la oportunidad de reclamar una parte de ella que le fue robada hace mucho tiempo. El precio es un simple voto sobre un pedazo de tierra. Piénselo». Me di la vuelta y me marché, dejándola sola con la carpeta sobre la mesa. No miré hacia atrás. Sabía que la tocaría. Sabía que la abriría. Y sabía que, una vez que lo hiciera, ya sería mía. 2 días después, la Comisión de Urbanismo aprobó la recalificación. La concejala Serrano emitió un comunicado citando nuevos datos sobre el impacto económico positivo como la razón de su cambio de opinión. Fue una noticia menor en la sección local. Esa noche, recibí un mensaje encriptado de Íñigo. Contenía solo una palabra: hecho. No pregunté por los detalles. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre en la finca. Dentro, una tarjeta con el sello del consorcio. La escritura de el director era una caligrafía elegante y precisa, una solución quirúrgica. Madrid está en buenas manos. Me quedé de pie junto al ventanal del despacho, mirando los jardines ahora inmaculados. Había ganado, había superado la prueba, pero el sabor de la victoria era como ceniza en mi boca. No había sentido la fría satisfacción de purgar a el tu. Esto había sido diferente. No había eliminado a un enemigo. Había profanado un templo. Había tomado a alguien que representaba todo lo que Adrián Morales había admirado y la había obligado a arrodillarse en mi altar oscuro, demostrándole que su virtud no era más que una falta de tentación adecuada. El reflejo en el cristal me devolvió la mirada. Javier Ríos, el hombre que encontraba el precio de cada alma. Y en ese momento comprendí la verdadera naturaleza del infierno que había aceptado. No era un lugar de castigo, sino de poder. El poder de rehacer el mundo a imagen y semejanza de tu propia corrupción. El poder de demostrar que, al final, todos éramos como yo, solo que algunos aún no lo sabían. El balance ya no era interesante, era la única verdad.